Segunda sesión, declaración de principios. Dice 1 Corintios 1:10: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta sesión tiene que ver, ya que somos cristianos, pertenecemos a una iglesia, ¿por qué existimos como iglesia? Creemos que un gran compromiso a los mandamientos de Jesucristo producirán una gran iglesia y un gran cristiano. Creemos que un gran compromiso a los mandamientos de Jesucristo producirán una gran iglesia y un gran cristiano. Jesucristo dio más de 250 mandamientos. De los 250 mandamientos que Jesucristo dio, se pueden sintetizar o se pueden clasificar en estos dos mandamientos. Los mandamientos que dio en Mateo 28, 19 y 20. Aquí dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y luego el nuevo mandamiento, que dice en Juan 13:34: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Aquí vemos que id y haced discípulos es lo que conocemos como evangelismo. Bautizándolos es lo que en la Biblia se enseña como comunión. Enseñándoles todas las cosas, ese es el discipulado. Que se amen unos a otros, eso es ministerio. Como yo los he amado, es adoración, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor a Dios es respuesta a su amor de Él hacia nosotros. Entonces, nuestra iglesia existe para 5 cosas. Y lo que define los propósitos para nuestra iglesia, también define lo que nuestra iglesia no es. Lo que Jesucristo enseñó que la iglesia debe hacer, también determina lo que la iglesia no debe hacer. Y Jesucristo no diseñó la iglesia para que lo haga todo, o para que haga todo lo que se le ocurra. Claramente nos establece aquí 5 cosas que son prioridad, o que es para lo cual Jesús fundó la iglesia. Cuando la iglesia hace algo diferente de esto, entonces no está cumpliendo con el propósito por el cual fue creada. Nuestra iglesia existe para celebrar la presencia de Dios. Eso es adoración. Celebramos la presencia de Dios. Nuestra iglesia también existe para comunicar la palabra de Dios. Eso es evangelismo. Nuestra iglesia existe para educar al pueblo de Dios. Eso es discipulado. Nuestra iglesia existe para incorporar a la familia de Dios. Eso es comunión, compañerismo. Y nuestra iglesia existe para demostrar el amor de Dios. Eso es ministerio. Toda la lección 1 que vimos que es ser cristiano, y que se demuestra mediante 3 cosas: mediante una oración de fe, recibiendo a Cristo en el corazón; mediante una demostración pública, bautizándonos en agua; y mediante un ejercicio continuo, que es participar de la cena del Señor, que, dicho sea de paso, durante 1500 años
el centro de la adoración, el centro de la reunión de los cristianos fue la Cena del Señor. Los cristianos se reunieron durante 1500 años para celebrar la Cena del Señor. Y después de celebrarla había una predicación, unos cantos, o todo giraba alrededor de la cena del pan y de la copa. Fue Martín Lutero, no Jesucristo, no la Biblia, quien cambió el centro de la reunión a la predicación. Y desde hace 500 años, el centro o el propósito por el cual los cristianos se congregan es alrededor del púlpito para escuchar una palabra de Dios. Pero eso no fue así desde el principio. Y yo creo que si vamos a ser bíblicos, hay que regresar a como era al principio. Sí hay que predicar, sí hay que cantar, pero el motivo principal de nuestra reunión periódica de iglesia debe ser la Cena del Señor. Entonces, todo lo que trata con la comunión ya lo vimos en la lección 1. Ahora vamos a ver las otras 4 cosas. Número 1, existimos para celebrar la presencia de Dios. En Mateo 4:10, Jesús dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús dijo: los que de veras adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoren así. Quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Durante muchos siglos también se ha confundido la adoración con la música. La adoración no es música. La adoración incluye música, pero la adoración no es música. Es como si tú piensas que la rueda de la fortuna es la feria. No, la rueda de la fortuna es parte de la feria. ¿Puede haber una feria sin rueda de la fortuna? Claro que sí. Pero una rueda de la fortuna nada más en sí no es una feria. Entonces, ¿puede haber adoración sin música? Por supuesto que sí. Pero el que haya música no implica que sea a fuerzas adoración. De hecho, la Biblia nos enseña 8 expresiones de adoración. Adoración significa demostrar tu amor a alguien. Por ejemplo, si tú le demuestras tu amor a tu pareja, vamos a ver que estas 8 expresiones de adoración hacia Dios también las podemos tener hacia nuestra esposa, o hacia un equipo de fútbol, o hacia un cantante, porque Dios nos creó para adorar. Y si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando o a nuestra esposa, que no es correcto. Hay que amarla, pero no adorarla. O al dinero, o a un equipo de fútbol, o a un cantante, o a nosotros mismos. La primera expresión de adoración es cantar. Es una de las 8. Cuando nos enamoramos, pues llevamos serenata, ¿verdad? Y a las mujeres les gusta que les canten canciones de amor, ¿o no, mujeres? ¿Verdad que sí? El romanticismo les gusta. Uno canta por eso. En los partidos de fútbol los hinchas cantan, ¿no? Y el ídolo van y les gusta lo que canta. El cantar es parte de la adoración. La segunda expresión de adoración es el compromiso. Tú amas a tu esposa, pues te comprometes de novios y te casas, te comprometes. Pero hay quienes a donde juega el América lo van a ver, o a donde juegan las Chivas lo van a ver, y son miembros del club de las Chivas, y se comprometen con el equipo de fútbol o con el cantante. Salmo 95:6 nos muestra la tercera expresión de adoración, que es oración. Orar es hablar con Dios. Cada vez que tú oras, tú le estás dando tu tiempo a Dios, tu atención a Dios. Le estás demostrando que lo amas, porque para demostrarle a alguien que lo amas, tienes que demostrárselo dándole tu tiempo. Y el tiempo es un factor importante, y la oración demanda tiempo. Si yo digo que amo a mi esposa y no tengo tiempo con ella para platicar, entonces va a irse perdiendo el amor, se va a ir deteriorando la relación si yo no convivo con ella, si yo no platico con ella. Igual pasa con Dios.
Juan 17:17 nos muestra la cuarta expresión de adoración, que es oír la palabra de Dios. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios, pero cuando leo la palabra, Dios me habla a mí. No solamente le muestro mi amor a mi esposa platicándole, porque luego los hombres así somos, ¿verdad? Llegamos y ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Pues lo de siempre, ¿no? Pero la esposa quiere, le gusta que me subí al carro y me fui por acá y estaba en alto el semáforo, los detalles. Entonces tengo que hacer un esfuerzo porque la amo, pero también hay que escucharla, ¿sí? También hay que escuchar a Dios. Cada vez que yo oigo la palabra de Dios, que yo la leo, yo estoy adorando a Dios. Hay un pastor en Inglaterra que cuando quiso enseñar a su iglesia que adorar no es solamente cantar, como vio que no podía, suspendió la alabanza durante un año entero. Y en vez de cantar, se ponían media hora a leer la Biblia, o se ponían media hora a orar, o se ponían a hacer otras cosas, para que la gente entendiera que la adoración no está limitada al canto, a la música. Primera de Corintios 16, 1 y 2 nos dice la quinta manera de demostrarle a Dios que lo amamos, la quinta expresión de adoración, que es dar. Cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cuando damos nuestro tiempo para servir a Dios, cuando damos nuestros talentos, cuando damos de nosotros algo para la obra de Dios, para Dios, estamos demostrando que lo adoramos. La sexta expresión de adoración es el bautismo. Cuando yo me bautizo, yo estoy entregándome a Dios, pero cuando yo también participo bautizando a otros, yo estoy demostrando mi adoración a Dios. La octava manera de adorar a Dios es meditar. Habacuc 2:20. Cuando yo medito en la palabra, cuando yo pienso en la palabra, cuando yo memorizo la palabra, cuando yo enfoco la palabra de Dios, cuando yo investigo, por ejemplo, los caminos de Dios, y me pongo a ver cada versículo que habla sobre los caminos de Dios y empiezo a reflexionar, estoy adorando a Dios. Y la novena expresión de adoración es la cena del Señor. Cada vez que yo participo de la cena del Señor, estoy adorando a Dios. Hay tres estilos de adoración. Uno es el de celebración. Estoy contento y celebro lo que Dios ha hecho por mí. Pero otro es el de inspiración. Yo amo a Dios por lo que Él es, no tanto por lo que Él hace. Entonces lo adoro por lo que Él es. Porque a veces a Dios le damos por lo que ha hecho bueno por nosotros, pero a veces no ha hecho nada. Entonces ya no le voy a dar, no, le doy no por lo que ha hecho por mí, sino por lo que Él es, porque Él es digno de que yo le dé, por ejemplo. Y otro es el de preparación. Cuando yo sirvo a Dios, tengo que adorarlo y tengo que involucrar en la adoración a otros. Número 2, segundo propósito. Existimos para comunicar la palabra de Dios. Eso es evangelismo. Efesios 3:10 dice: Dios tuvo la intención de que ahora, por medio de la iglesia, se les dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué dice el texto que sigue? ¿Sí? Porque todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? Ahora, si la iglesia existe para evangelizar, ¿se imaginan que la iglesia no solamente se reuniera para adorar, sino que así como nos reunimos cada 8 días para adorar, porque eso es lo que hacemos, nos reuniéramos para ir casa por casa, nos reuniéramos para alcanzar a otros, creceríamos y nunca dejaríamos de crecer? La iglesia nunca debe dejar de crecer,
por 3 razones. Nunca nos debemos conformar. Nosotros no debemos conformarnos. Jamás va a ser suficiente. Dios quiere todo el mundo, toda criatura, hasta lo último de la tierra. Dios no quiere miles, Él quiere millones. Él quiere todos, uno por uno, hasta el último. Si nos dedicamos, aparte de adorar, nos dedicamos a evangelizar y tomamos en serio nuestro compromiso, vamos a crecer. Y la iglesia nunca debe dejar de crecer. ¿Por qué? Porque Dios ama a la gente. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor tiene paciencia con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Dios ama a la gente y por eso es que no quiere que nadie se pierda. La segunda razón es porque Dios lo ordena. ¿Qué dice el texto? Lucas 14:23. Sal por los caminos y a las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Hechos 1:8. Y me serán testigos. Es una orden. Aunque no lo queramos hacer, Dios nos lo ordena. Es una orden. Y la tercera razón es porque es la voluntad de Dios. Dice, pero no están conectados a Cristo, la cabeza, a la cual nosotros que formamos su cuerpo estamos unidos. Crecemos a medida que recibimos de Él nutrición y fortaleza. Mateo 16:18, Jesús dice, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no es nuestra iglesia. Guille, ¿me traes uno? Y cuando digo que no nos debemos conformar, es que cada persona que yo gano para Cristo, tengo que invertir mi vida en esa persona para que esa persona haga lo mismo que yo hago. Y si esa persona va a hacer lo mismo que yo hago y viene y se congrega en mi casa, entonces no debe pasar mucho tiempo para que después levante una iglesia en su casa y haga exactamente lo mismo con las mismas personas. Porque si tenemos visión corta, una visión corta va a buscar un terreno y va a edificar muros. ¿Y para cuántos te gusta? ¿Para 50,000 gentes? Todavía no hay una iglesia así en México, pero ponle que puedas edificar un gran estadio es más, te regalan el Estadio Azteca, 100,000 personas. Lo llenas todos los domingos. 100,000 personas, ¿qué porcentaje es de 22 millones de habitantes? ¿Qué porcentaje es? De 10 millones es el 0.1%, porque el 1% es 1,000,000. 100,000 es 0.1%. Entonces es el 0.05%. Y tengo 100,000, no tengo nada. Dios dice, así no es. China es el ejemplo de que sí se puede, si se pone en práctica lo que dijo Jesús, sin construir un solo edificio. Las estadísticas las han volteado. Hace 40 años el cristianismo era el 0.01% de la población. Hoy en día el cristianismo es más del 12% de la población en China. En menos de 50 años. Y en el país llevamos cientos de años y ni siquiera llegamos al 10%. Todavía estamos en el 7% de cristianismo en este país. ¿Cuánto es el 12%? Son 150 millones de cristianos, sin construir un solo edificio. Cada uno entrena a otro y ese después a otro en sus casas. Y se esparcen y se multiplican. Toma tiempo, pero sí se puede hacer. Hay algunas excusas antibíblicas para no crecer. Hay quienes dicen, no, ¿para qué tantos?
Unos dicen Dios no está interesado en números. Entonces, ¿por qué hay un libro en la Biblia que se llama Números? ¿Y por qué a cada rato dice eran 300, eran 1000, eran 3000, eran 12? Y la Biblia es muy explícita en cuanto a la cantidad de la gente. Otros dicen, bueno, los que dicen que Dios no está interesado en números, no cuentan en la gente en su iglesia. Tú debes saber en tu iglesia, en tu cárcel, cuántos vienen, y de esos que vienen, en qué nivel espiritual está cada uno, porque somos pastores, ¿no? Debemos cuidar por el estado espiritual de las ovejas, y tenemos que ayudarles a crecer para que se vuelvan pastores. Yo debo saber exactamente en qué nivel está cada uno, y debo saber exactamente cuántos internos tengo en la iglesia, cuántas personas tengo. Debo llevar listas, debo llevar un control. No, hermano, que se haga cargo Dios de eso. No. Los que dicen que Dios no está interesado en números y no cuentan la gente, ¿por qué cuentan los diezmos? No cuentan a las personas, pero cuentan el dinero. Algo hay mal en su corazón. Porque si contamos el dinero, es más importante la gente que el dinero. Otros dicen, nuestra iglesia quiere calidad y no cantidad. Dos jovencitos demostraron que la calidad produce cantidad. Ellos tuvieron la idea de hacer un restaurante con comida buena, barata y rápida, y de buena calidad, y dar el 100% de la calidad a un 10% del precio. Que la gente pudiera pagar algo en un precio barato, que se les sirviera rápido, limpio, higiénico y a la más alta altura. Y fueron los que crearon McDonald's y cambiaron el modo de hacer negocios de todos los negocios de todo el mundo, porque se han multiplicado. Ya casi no hay país que no tenga McDonald's. ¿Por qué? Porque lo que McDonald's se preocupa es por la calidad. Y sabe feo, pero la gente va. Y es barato, de veras, es barato. Si yo voy a procurar la calidad, es porque quiero muchos. Otros dicen, las iglesias grandes son impersonales. Eso es cierto, eso es cierto. Pero no estamos aquí con la meta, o Cristo nunca tuvo la visión de tener una iglesia grande, una mega iglesia. Nunca fue la idea de Jesucristo. Él nunca construyó nada. Él subió a un monte y él pudo haber dicho, edifíquenme aquí una gran catedral para que de todo el mundo vengan a adorarme. ¿Hizo eso? Los esparció. Si había levantado una iglesia, se quedó sin nadie, porque los 11 líderes los envió para todas partes, a todo el mundo. Y dijo Pedro, pues yo me voy por acá, y Mateo, no, pues yo por acá, y Tomás, yo por acá, y cada quien se fue por su lado. La iglesia desapareció aparentemente, físicamente, de ese monte, pero se esparció por todos lados. Y se esparció durante los primeros 3 siglos a través de las casas. Entonces, sin embargo, los primeros cristianos a veces se concentraban en un solo lugar y eran multitudes. Por ejemplo, en Corinto, la historia nos cuenta, los que estudian eso, que en 2 años y medio la iglesia creció de una familia que era la de Epéneto, el primer fruto de Acaya. Acaya era la zona donde estaba Corinto, a más de 230,000 creyentes en menos de 3 años. ¿Y dónde se congregaban esos 230,000? Si no hay lugar a donde quepan en sus casas. Y a veces Pablo hacía reuniones en donde se juntaban todos, porque dice, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. Entonces, creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo. Grande, ¿por qué? Porque bueno, por lo menos una vez al mes o de vez en cuando nos reunimos todas las iglesias juntos, convivimos. Es una bendición que los días domingos en la casa, yo tengo a 10 o 13 máximo. Pero cuando hay velada de oración, no cabemos. Más de 100 llegan a la velada.
Y como estamos poniendo esto en práctica, cada 4 meses, los que cursan los 4 niveles, los enviamos a compartir en las otras iglesias. Son 17 iglesias. Entonces, a partir de que cumplen los 4 meses, las siguientes 16 semanas, los siguientes 6 meses, no se congregan con nosotros. La última generación que hubo, de los 11, 12 que están con nosotros, 8 tenían que irse, y de pronto pues Blanques y yo dijimos, pues qué suave, vamos a estar otra vez tú y yo y a ver quién más viene. Y nos han llegado ya más de 5 familias, todos nuevos otra vez. Vaciamos y Dios otra vez manda. Y esos nuevecitos hay que empezar otra vez desde cero a enseñarles esto así, paso por paso. Y los otros felices, yendo a otros lados, ejercitándose. ¿Para qué? Para que en enero o en diciembre o ya dentro de unos meses ya les pidamos, ¿sabes qué? Ya no quiero que vengas aquí, quiero que ahora te congregues en tu casa y hagas la iglesia en tu casa. Y nos vemos cada mes en las veladas, cada mes en los seminarios para enseñar esto. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Número 3, existimos para educar al pueblo de Dios, es el discipulado. Todo el nivel 2, después de este nivel, explica, es una ampliación de este principio. Hebreos 6:1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Sí hay que enseñar lo elemental, pero no quedarse allí. O sea, lo elemental lo enseño siempre y lo voy a enseñar siempre. Es como la educación primaria. ¿Se imaginan que algún día un presidente de un país diga: ya basta del ABC, ¿no? Ya nos cansamos de la primaria, siempre la primaria, y el A, I, O, U, y mi mamá me mima, y mamá, y M, ya basta. Decreto que se clausura y se cierra la educación primaria. Ya no vamos a enseñar educación primaria porque hay que enseñar cosas más avanzadas. ¿Qué va a pasar con ese país? Va a ser analfabeta en la siguiente generación. Eso ha pasado con muchas iglesias. Dejan de enseñar lo elemental y ya no hay nuevos, y se estancan y se vuelven eruditos, pero no crecen, no se multiplican. Porque el éxito de una iglesia, de acuerdo con la Biblia, no es qué tanta gente congrega, sino qué tanta gente envía. El éxito de una iglesia se mide por la cantidad de misioneros que envía, no por la cantidad de personas que congrega. Segunda de Pedro 3:18 dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento es una orden. Se nos ordena. Dios no nos va a hacer crecer espiritualmente. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que hacerlo intencionalmente, tenemos que saber cómo, y la Biblia sí dice cómo podemos nosotros crecer y ayudar a otros a crecer. Porque si es una orden, se nos ha dado las herramientas para que se haga. Efesios 4 del 11 al 13 dice que Jesucristo mismo concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. La meta de todos es que todos lleguemos a la altura, a la estatura de Jesucristo. Número 4, existimos para demostrar el amor de Dios. Eso es el ministerio. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. En Mateo 25, en Hebreos 13 y en Romanos 12 nos muestra eso mismo. El eje de la iglesia es nuestro ministerio. Cada miembro necesita ser parte de uno. Primera de Corintios 12 dice: hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Hay muchos lugares a donde servir. Es nada más cuestión de escarbar un poquito, investigar un poquito, y te vas a dar cuenta que en tu estado no nada más hay cárceles, porque no todos estamos llamados a servir en las cárceles, no todos. Hay hospitales, hay orfanatorios, hay asilos, hay niños de la calle, cinturones de pobreza y una diversidad muy grande. Lo que estamos haciendo es que cada mes, en vez de congregarnos en la casa para adorar en la casa, nos congregamos un mes con los niños de la calle, un mes con los ancianos, un mes con los huérfanos, un mes en la cárcel, y así tenemos planeado 12 lugares diferentes. ¿Con qué propósito lo hago? Que la gente que se congrega en la casa, aparte de hacer el trabajo de la iglesia en su casa, descubra su ministerio y dedique su vida a servir a los niños, a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos. Porque si no hay ministerio, entonces la iglesia no está cumpliendo su función, porque es razón por la cual fue creada. En nuestra iglesia local, cada miembro es un ministro. Cada miembro es un ministro. Cada tarea es importante. Y cada miembro es un 10 en la tarea que realiza. No hay ministros fracasados. Solamente hay ministros ministrando en un área donde Dios no le ha llamado. Cada miembro es un ministro. Cada miembro está llamado a servir al Señor. Cada miembro. Y vaya que hay algunos miembros, sobre todo en la cárcel, que uno dice, no, pues es que yo no doy una por este. Porque uno los ve que no dan una. Pero de eso se glorifica a Dios. Hay un testimonio tan hermoso que en internet lo van a ver ya dentro de unos 15 días. El loco vitrina. Qué impresionante. Qué impresionante. Un joven ya desnudo, apestoso, viviendo en la calle, ya totalmente arruinado. Dios puede, si Dios pudo hacer de ti y de mí lo que somos ahora, ¿por qué no cree que lo puede hacer por otros? O sea, hay que tener fe y hay que hacerlo. Muchas veces yo digo, voy a mandar a este y a ver qué hace. Pues es que es la obra de Dios. Y cuando te avientas y te arriesgas, empiezas a ver la gloria de Dios. Entonces, existimos pues para evangelizar, para adorar, para ministrar, para discipular y para tener compañerismo los unos con los otros. Ahora, nuestra declaración de fe, ¿qué es lo que creemos? Hay creencias esenciales. Hay 8 creencias que son esenciales, y en esas creencias tenemos unidad. Sin embargo, hay creencias que no son esenciales. En esas tenemos libertad. Y en nuestras creencias mostramos caridad. Si algo no es esencial, lo aceptamos y lo amamos tal y como es. Por ejemplo, acerca del arrebatamiento hay 7 posturas diferentes. Y se han dividido muchos por las posturas respecto al amileniarismo, posmileniarismo, y un montón de posturas. Si tú me preguntas a mí cuál es correcta, yo te digo, todas son correctas, todas son bíblicas. ¿Cuál crees tú? Pues yo creo todas. Y si creyera otra, tengo que aceptar que tú creas otra, porque eso no es esencial para la salvación. Entonces, nuestras creencias esenciales, simplemente les voy a dar lectura. Las citas bíblicas están aquí. Yo te aconsejo que si tienes alguna ligera duda acerca de alguna de estas creencias esenciales, que leas los textos y los escribas, para que produzca, aparte de creencia, produzca convicción en ti.
Y no solamente creas porque aquí está escrito o porque alguien te lo dijo, sino que lo creas porque tú lo descubriste. De hecho, a los nuevos yo les dejo de tarea que escriban estos textos, que ellos descubran por sí mismos las creencias esenciales. La primera creencia esencial acerca de Dios es que Dios es el creador y regidor del universo. Ha existido eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son iguales y un solo Dios. Acerca de Jesucristo, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es coigual con el Padre. Jesucristo vivió una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Al morir en la cruz, resucitó de entre los muertos al tercer día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte. Ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Acerca del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo de Dios. Está presente en el mundo para hacer conscientes a los hombres de su necesidad de Cristo Jesús. Vive en cada cristiano desde el momento de su salvación. Provee al cristiano entendimiento para vivir, entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo que es correcto. Da a cada creyente un don espiritual al momento de su salvación. Como cristianos debemos vivir bajo su control diariamente. Acerca de la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, que fue escrita por autores humanos bajo la inspiración y guianza sobrenatural del Espíritu Santo. Es el recurso supremo de verdad para la creencia y vida cristiana. Por ser inspirada por Dios, es la verdad sin ninguna mixtura de error. Acerca del hombre, creemos que el hombre es creado a la imagen espiritual de Dios para ser como Él en carácter, y es el objeto supremo de la creación de Dios. Aunque tiene tremendo potencial para el bien, nace con la tendencia de desobedecer a Dios, pecado. El pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida. Acerca de la salvación, creemos que la salvación es el regalo de Dios para nosotros, pero es necesario aceptarlo. No podemos compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras o mejoramiento personal. Solo al confiar en que Jesucristo es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados, podemos ser salvos de la penalidad del pecado. Cuando nos volvemos de una vida autocontrolada a una vida controlada por Cristo, somos salvos. La salvación eterna empieza en el momento en que uno recibe a Cristo en el corazón. Acerca de la vida eterna, creemos que porque Dios nos ha dado vida eterna a través de Cristo Jesús, el creyente está seguro en esa salvación por la eternidad. La salvación no se puede perder. La salvación se obtiene y mantiene por la gracia y el poder de Dios, y el hombre nada puede hacer para evitarlo. El salvo buscará la santidad como evidencia de su salvación. El que cree que puede vivir practicando el pecado y ser salvo, o no ha entendido la salvación o no ha sido salvo todavía. Quien es salvo pero cree por un tiempo y luego se aparta, será disciplinado por Dios y sufrirá hasta el último centavo las consecuencias de su pecado. El que no es hijo de Dios prosperará en su maldad y no será disciplinado por Dios por cuanto no es su hijo. Y acerca de la eternidad, creemos que las personas fueron creadas para existir por siempre. ¿Existimos separados de Dios por el pecado o unidos eternamente con Dios por su perdón y salvación? La separación eterna de Dios es el lago de fuego. El vivir en unión eterna con Él es la vida eterna. El cielo y el lago de fuego eterno son lugares reales para una existencia eterna. Ahora, nuestras creencias regulan nuestra conducta. Yo soy por lo que creo. Yo hago por lo que soy. ¿Por qué me comporto como me comporto? Por lo que soy. ¿Por qué soy como soy? Por lo que creo. Lo que creo determina mi personalidad y mi personalidad determina mi conducta. Entonces, finalmente, si yo realmente creo esto esencial, mi conducta lo va a reflejar.
Y si mi conducta no lo refleja, es que realmente no estoy creyendo. O como dijo el apóstol Pablo, estoy creyendo en vano. Nuestro estilo de vida, lo que practicamos. Las creencias no son nada a menos que sean transformadas en acciones. Basados en lo que la Biblia enseña, practicamos y vivimos lo siguiente. Primero, la Biblia es nuestra única autoridad. Segunda de Timoteo 3:16 dice: la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. ¿Qué significa esto? Significa que dependemos de la Biblia y la aceptamos como nuestro manual para vivir. Nuestra primera pregunta al enfrentar una decisión es: ¿qué dice la Biblia al respecto? Practicamos la lectura bíblica diaria, el estudio y la memorización de las Escrituras. La Biblia es la base para todo lo que creemos. Segunda práctica, segundo estilo de vida. ¿Qué practicamos? Practicamos la autonomía de la iglesia local. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo, y no una persona, grupo u organización religiosa, es la cabeza formal de la iglesia. Aunque reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros grupos cristianos, creemos que cada iglesia local debe tener gobierno propio y ser independiente de cualquier control denominacional. Instamos a cada iglesia local a determinar su propia estrategia, estructura y estilo. Y tú que estás tomando esas clases por primera vez y que apenas recibiste a Cristo y que te bautizaste ayer, queremos que sepas que el propósito de todo lo que vas a pasar aquí, del tiempo que vas a estar invirtiendo en venir y los estudios, es con el fin de que tú te prepares y levantes una iglesia y la pastorees. Y que sigas y vivas de acuerdo a esto. Y que las iglesias que surjan como resultado de tu trabajo sean autónomas, que no las controles, que dejes que el Espíritu Santo las controle. Tercer cosa que practicamos, el sacerdocio de cada creyente. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No dice que seremos, ya somos. Primera de Pedro dice: pero ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a la luz maravillosa. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el servicio cristiano de tiempo completo, sin importar su vocación. No importa si tú estudias en una escuela, si trabajas en una fábrica, tu escuela, tu fábrica, tu oficina es tu campo misionero en donde tú vas a servir a Dios de tiempo completo, porque Dios no acepta el tiempo parcial. O le sirves de tiempo completo o no le sirves. Practicamos la verdad de que cada creyente es un ministro al instar a nuestros miembros a que encuentren un lugar de ministerio en la iglesia y la comunidad, hospitales, cárceles, asilos. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. No necesitas que vayas con alguien para tener acceso a Dios. Tú tienes tan igual acceso a Dios como lo tengo yo y como lo tuvo Pablo y Pedro y cualquier otro. Nadie tiene mayor acceso a Dios que tú. Todos tenemos el mismo acceso. Cuarta cosa que practicamos, los diezmos y las ofrendas. Levítico 27:30 dice: el diezmo de todo lo que produzco pertenece al Señor. Primera de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo. En la iglesia local practicamos el diezmar para el sustento de los líderes y la obra misionera, y el ofrendar para el mantenimiento de la iglesia como Dios manda. Reconocemos que el dar el 10% de nuestros ingresos es el mandato bíblico para dar, y ofrendamos lo que nos proponemos en el corazón. Quinta cosa que practicamos, el bautismo por inmersión. Colosenses 2:12: al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él.
Practicamos el bautismo en la manera en que Cristo fue bautizado y como la Biblia manda a todos los discípulos o aprendices, sean hombres o mujeres. Claro que hay excepciones, cuando por causa de salud no pueden, pues, todo su cuerpo meterlo al agua. O a veces cuando están tras las rejas y no les pueden abrir. Lo que hemos hecho es que como no podemos meter el tambo a su celda, ni tampoco nos los dejan salir, se hincan y les vaciamos 2 cubetotas de agua y los empapamos totalmente. Porque bautismo también quiere decir baptoísmo. Ismo es sistema o método. De ahí viene cristianismo, islamismo, priismo, perredismo. El ismo es un sistema o método, y bapto, aparte de sumergir, significa empapar completamente. Entonces, cuando sumerges a alguien, lo empapas completamente de agua, pero si no lo puedes meter, pues entonces tienes que mojarlo totalmente, ¿no? Número 6, practicamos el vivir guiados por el Espíritu. Juan 15:15, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Creemos que la única manera posible para vivir una vida cristiana es a través del poder de Dios en nosotros. Procuramos una vida diaria dependiendo de Dios y su Espíritu para ayudarnos a ser santos. Y séptima cosa que practicamos es el hablar a otros acerca de Cristo. Primera de Pedro 3:15 dice: y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué significa esto? Que es la responsabilidad de cada cristiano. Tú, que es la segunda vez que vienes a un estudio de estos, es tu responsabilidad y vas a aprender a hacerlo. De cada creyente, el compartir las buenas nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos trae en contacto. Y diariamente el compartir personalmente acerca de Cristo e invitar amigos a la iglesia con ese mismo fin: que conozcan a Cristo, que sean discipulados y después que sean enviados. Amén. Dios les bendiga.